5:09, seguimos aquí un día más en directo, emitiendo para todo el mundo desde Alex Comunica TV a través de Facebook, Twitch, Twitter y, como no, YouTube. A todos bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de cómo iluminar la sombra para este año 2022. Son tiempos de oscuridad, tiempos en que la sombra al parecer está ganando terreno a la luz, pero nosotros tenemos el poder y podemos iluminar esa sombra. Y vamos a hablar de ello ahora mismo con María Josefa Lancho. María Josefa Lancho ya la hemos invitado a este programa, algunos ya la conocéis muy bien. Ella es transformadora de conciencia, canalizadora, escritora y creadora del método Shu-Ari. María Josefa, bienvenida. Hola Ale, muy buenas tardes a ti, a todos los compañeros y a todos los teleoyentes. Aquí estamos dando el punto y final a este año tan ajetreado, ¿no? Y que tantas cosas nos han traído a todos. No todas... Claro, porque cuando hablas, María Josefa, de la sombra, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es la sombra? Mira, si nos vamos, la sombra, ¿qué es? Buscamos una definición. La sombra es la imagen que proyecta un objeto, un cuerpo denso, cuando le llega la luz en un espacio. O también la sombra es allí donde no llega la luz. Entonces, iluminar, ¿qué es? Dar luz. Entonces, iluminar la sombra es dar luz a aquellas zonas oscuras que intentan de alguna manera mantenerte en el ego o mantenerte separados de tu verdadera identidad, ¿no? De ese ser interior magnánimo y majestuoso, ¿no? Iluminar la sombra empieza y termina siempre dentro. O sea, la sombra es por naturaleza, es inherente, o sea, no hay sombra si no hay luz, porque no se puede ver. Y si no hay luz, tampoco vemos la sombra. O sea, la luz y sombra es lo mismo, pero los opuestos. Entonces el hombre, el ser humano, es denso porque vivimos en una realidad material, en una realidad densa. Y esta realidad densa necesita ser iluminada porque hemos creado realidad desde afuera. Hemos vivido en la sombra. ¿Qué es vivir en la sombra? Vivir en la sombra es no ser consciente de la totalidad, no ser consciente de cuál es mi trabajo o para qué estoy aquí. La sombra es todo aquello que no nos deja ser auténticos y reales con nuestra verdad. Mira, estamos viviendo desde el 2020 una crisis mundial, planetaria, y todos hemos sido afectados de una manera u otra, porque nos han obligado o nos han inducido a elegir un bando u otro, y incluso, o sea, contra tu voluntad, o estás en un bando o estás en otros. ¿Cuál es la sombra y cuál es la luz? La verdad es que cada uno tiene que elegir por sus convicciones internas, por su intuición, por su verdad. Esa es la verdad, pero no hay que hacerlo por imposición. O sea, está la libertad, pero la seguridad se ha impuesto a la libertad. La sombra siempre intenta que hagamos las cosas por los demás y nos olvidamos de nosotros mismos, nos olvidamos de nuestra verdad, nos olvidamos de quiénes somos y para qué estamos aquí. El próximo año es según el Feng Shui un número 5. Y está relacionado con el tigre de agua. Se nos va a pedir mucha fuerza, mucha valentía. Es un año que o sea, desde el 2020 estamos atravesando
una transición espiritual. O sea, se nos está, de alguna manera, la sombra nos está haciendo un gran bien, porque nos está obligando a descubrir la verdad que vive dentro de cada uno. Nos está forzando a crear consecuentemente y conscientemente con nosotros, porque si hacemos algo por miedo, por el miedo a que nos pueda pasar, por el miedo a la enfermedad, por el miedo a morir, por el miedo a ser repudiado, resulta que no somos nosotros, y eso a nivel interno, las emociones empiezan a generar un malestar y crear sentimientos de frustración, de rechazo o de odio. Esto no se puede permitir. O sea, este próximo año nos va a exigir mucho compromiso. Es decir, cada uno qué bando ha elegido. ¿Y por qué la ha elegido? ¿Realmente porque cree en ello, porque está de acuerdo? ¿O realmente ha elegido un bando por miedo a la exclusión social, por miedo a no poder entrar o ir a algún lugar, por miedo a ser tachado, por miedo en cuentas, miedo al rechazo social y a la muerte? La muerte es un proceso vital de que no solamente sucede cuando es la muerte física. Cada día naces al despertar por la mañana y cada día mueres cuando duermes. De alguna manera hay un cambio, hay cambios energéticos, hay cambios de experiencia, de vivencia, y temer a la muerte es temer a la propia realidad en la que vivimos, porque vivimos en un mundo denso, en un mundo físico, en un mundo dual. O sea, o es blanco o es negro, o es sombra o es luz, o es malo o es bueno. Es que no tiene por qué ser malo ni bueno. Es preciso cambiar la visión con la que enfrentamos el mundo. O sea, toda esta etapa, todo este proceso que estamos viviendo desde el 2020, que tú decías antes que aparentemente la están ganando. Para mí es todo lo contrario. O sea, no la están ganando. O sea, la gente la están, claro, evidentemente, quizás inconscientemente, la están forzando a que se plantee por qué un bando o para qué el otro. Y si realmente resuena con ello, porque hay gente incluso que no lo dicen en qué bando están, o se hacen pasar porque están en un bando por miedo a la represión, por miedo a ser tachada, por miedo a las críticas. Nos está haciendo un gran bien, porque esto que estamos viviendo ya estaba, por decirlo de alguna manera, predicho. Por ejemplo, Nostradamus en el 1555, en el libro de las predicciones, habla del 2022, habla de una guerra, no tiene por qué ser armada, puede ser una guerra, una disputa, ¿no? Unas diferencias. Habla de la muerte de un líder quizás oriental. Nos habla de una revolución. O sea, esto es una revolución espiritual a lo bestia. O sea, el ser humano tenía que despertar y tiene que despertar. Y la manera en que lo está haciendo, de una manera, porque en verdad estamos despertando o están despertando de manera alucinante en estos 2 años. Es increíble la cantidad de personas que están saliendo a poner voz a lo que está sucediendo y a dar su opinión. Y también la información ha sido manipulada de alguna manera, ha sido controlada, ha sido tergiversada, ¿no? Y se la ha puesto libre, se ha puesto trabas a la libertad de expresión. Ir más allá de todo esto, ir más allá del miedo exterior, ir más allá de lo que te dicen los medios de comunicación. Eso no quiere decir que actúes a lo loco, esto quiere decir que hagas una investigación, que te informe de verdad, en fuentes fidedignas, que compares y que compares resultados, pero auténticos, no lo que nos quieran dar.
2020 y 2021 han sido años de alguna manera duros y fuertes, pero, o sea, nos hemos sido zamarreados de alguna manera, ¿no? Hemos sido provocados para tomar bandos y esto nos ha traído un gran despertar. Yo lo veo como un gran despertar. Es un gran despertar y 2022 va a ser más, o sea, yo creo que ahora estamos en unos momentos hasta quizás hasta marzo, donde se han estrechado más los cercos, donde se han puesto más trabas y donde de alguna manera estamos otra vez con un tipo de restricciones, ¿no? Un poquito más severas que hace 2 meses, por ejemplo. Todo esto va a seguir provocando que más y más gente salgan y den su versión original, den su versión personal y cuenten sus experiencias, porque no hablamos de experiencia. Yo te puedo contar que tengo a alguien directo en el hospital y a mí se me pone traba para entrar a estar con él. Bueno, la cuestión, María Josefa, que sí, estamos pasando un momento que es complicado, sobre todo por las medidas restrictivas que hay, pero la cuestión es, ¿qué podemos hacer nosotros, no? Ya sabemos lo que hay, ya nos podemos quejar, podemos denunciar, lo que queramos, pero aquí siempre constructivo, en positivo. ¿Cómo iluminamos entonces la sombra, no? A pesar de las medidas, a pesar de que estamos viviendo un momento que es, hombre, pues sí, de oscuridad, así de claro. ¿Cómo podemos iluminar esa oscuridad, María Josefa? ¿Por dónde empezar? Para que lo que pasa afuera no nos afecte. A ver, de alguna manera nos ha afectado todo. O sea, del 2020 nos ha afectado todo, sí, directa o indirectamente. Teníamos una hora para entrar o para salir. El trabajo, la forma de trabajar ha cambiado en estos 2 años. O sea, antes podía salir, podía entrar, ahora hay mucho teletrabajo, la información, la comunicación también se ha modificado, se ha alterado. Entonces, ¿cómo podemos iluminar? Bueno, pues es lo que te contaba. A pesar de la adversidad, tenemos que seguir defendiendo los principios de libertad, el principio de que cada uno tiene el derecho de elegir su vida y cómo vivirla. ¿Cómo ilumino? O sea, a pesar de la adversidad, sigue dirigiéndote y hazte un compromiso contigo mismo. Eso es iluminar la sombra. O sea, yo me comprometo que a pesar de los problemas, yo me voy a mantener firme porque realmente no es egoísmo, no es vanidad, no es maldad querer que se me respete como ser humano y con derechos. Eso quiere decir siempre que hay que o sea, al otro bando, sea en el cual que esté, siempre se le merece respeto. O sea, no se puede repudiar, no se puede enjuiciar, no se puede marginar a las personas que no piensan como nosotros, sino simplemente aceptarlas desde la luz, es decir, aceptar que ellos viven en su proceso y están en una etapa de ese proceso que tienen que experimentar igual la sombra o la luz, es igual. Si para ellos su luz, me parece perfecto y maravilloso. Eso es iluminar la sombra. Iluminar la sombra es mantenerte firme, hacerte un compromiso, sobre todo contigo, porque con los demás no eres tú. O sea, cuando yo tengo un compromiso con los demás, es con los demás, no es conmigo. Pero si yo fehacientemente estoy convencida de algo, cuando yo me mantengo ahí, cuando yo soy firme, cuando yo me comprometo y me sigo dirigiendo a mi resultado, a mi meta, ese es el principio de la luz. Sal y cuenta, sal y habla. Y aparte de eso, o sea, el balance, yo siempre digo, estamos a final de año, hay que hacer un balance de estos años, de esta crisis social, económica, política, monetaria y personal, porque ¿a quién no le ha afectado esto? A nadie. Directa o indirectamente hemos tenido que cambiar hábitos, que los hábitos también siempre cambiarlo, pero nos ha obligado a salir de la zona de confort, nos han empujado a ir para adentro, a estar en casa y encontrarnos, o sea, observarnos, o sea, el testigo libre de juicio. Iluminar la sombra es o sea, ir más allá de los límites, trascenderlo, pase lo que pase, ¿qué quiere decir?
que sí voy a sentir miedo o voy a tener mis conflictos internos sobre lo que sí y lo que no, pero lo que no puedo hacer es renunciar a mi verdad primera, íntima y personal. Eso es iluminar la luz, iluminar la sombra. Iluminar la sombra es proyectar luz a tus miedos, proyectar luz a tus dudas, incluso a la culpa, que muchas veces en estos tiempos se culpa al otro por ser egoísta. Egoísta no es querer tu libertad, ya sea de expresión, ya sea de acción, ya sea de sentir. O sea, es iluminar la sombra, es reconocer las emociones, porque las emociones, cuando no se reconocen, las emociones son procesos psicofísicos, o sea, son reacciones automáticas ante una acción que provocan eso, una reacción. Cuando estas emociones de miedo, de duda, de dolor, no se atienden a tiempo y se repiten, crean los sentimientos. Los sentimientos ya es algo más profundo y más difícil de sanar, porque las emociones son esos impulsos, pero ya repetidos, a los que se le añade un proceso de pensamiento. Entonces eso se instaura en el cuerpo, en la manera de sentir, de percibir aquello que vemos. Entonces el testigo debe ser libre de juicio. Libre de juicio es ver qué hago en lo que hago y para qué lo hago. O sea, ver lo que hago. Si yo quiero alguien que no se quiere, por ejemplo, ahora inocular, y se ve y se siente presionado, ¿qué deberá hacer? Porque hay fuerzas que puede ser, bueno, por la sociedad, pero cuando hay un problema mayor, cuando María hay Josefa, un problema perdona, pero ya sabes que hay temas que en el programa no los podemos tratar. Vale. Vale, entonces no hablemos de ese tema, por favor. ¿De acuerdo? Hablemos de otros, que seguro que se puede hablar de muchos otros temas. El monotema, la verdad es que desgasta, quita energía y no es lo más importante. Entonces, hablemos de cómo aportar luz y no de lo que se puede hacer o no se puede hacer, con la libertad de cada cual, que la gente es libre de hacer lo que quiera con su cuerpo, que hagan lo que les dé la gana. Lo importante, María Josefa, es que aquellos que estamos por la libertad y queremos iluminar, ¿qué podemos hacer? ¿Por dónde empezamos? Empezamos por nuestros miedos. Por nuestros miedos. Empecemos por nuestros miedos. Por aquello que nos produce miedo y nos provoca miedo. ¿Y cómo lo gestionamos? O sea, hay que aprender a gestionar el miedo. ¿Y cómo se gestiona un miedo? Enfrentándolo. O sea, enfrentándolo. O sea, ponerte delante de él y haz aquello que te está diciendo el miedo que no hagas. Es la única manera que lo podemos trascender. O sea, enfrentarlo, porque el miedo es personal y es particular. Y nadie, el miedo colectivo, cada uno lo vive de una manera. Entonces, el miedo personal hay que enfrentarlo para sanarlo. Esa es la mejor forma, es la forma única de trascenderlo, ir más allá. Porque si yo tengo miedo a conducir, y no voy a coger el coche, entonces nunca voy a tener práctica y nunca me voy a soltar a la hora de conducir. Eso es lo que es. Iluminar la sombra es no dejarte arrastrar por el miedo, o sea, que no te paralice, o sea, debes de seguir siguiendo, o sea, empieza con pequeñas metas, o sea, un poquito. Si hoy me da miedo conducir, bueno, pues lo voy a coger por el pueblo. Que cuando lo haya cogido una semana, después voy a ir un poquito más lejos, voy a ir al pueblo de al lado. Después, pues ya me voy a ir a la ciudad. Entonces, eso es superar los miedos. Y la oscuridad son eso, también las emociones, los sentimientos ya. El miedo es una emoción, la alegría, el enfado, la ira. Todo esto son emociones, el amor.
todo ello tienen el opuesto. Enfrentar cada miedo, enfrentarlo es la única solución, es la única forma de que no te paralice. O sea, te puedes paralizar de momento, ¿no? El shock, vale. Pero después inmediatamente entras para adentro y actúa. O sea, no te quedes ahí. O sea, podemos aceptar que el miedo te paralice un momento, ¿no? Pero no te paralices siempre, porque después ese miedo se le va a unir otra cosa. Bueno, pues ya los mañana me da miedo de salir a la calle. Me vaya a atropellar un coche, ¿no? Entonces, buscar todas esas emociones que nos detienen, que nos provocan parálisis, que nos hace sentirnos inferiores, que nos hace sentirnos acomplejados, no suficientes. Igual, cuando algo no me gusta, cuando yo tengo una reacción adversa, ¿por qué tengo esa reacción adversa? ¿Qué me provoca? ¿Qué es lo que me desagrada? ¿Qué es lo que me provoca ira? ¿Y qué es lo que quiero lograr? O sea, si ante una acción yo o me enfado, muestro ira o no me gusta, tengo que saber cuál es la causa, cuál es la emoción, cuál es la herida que provocó eso. Y cómo sanar esa herida, cómo sanar esa emoción. Muy bien, pues quizás vayamos al recuerdo, entremos dentro de cada uno y pensemos cuál fue el origen de esa herida, cuál fue el origen de esa herida. Y pensemos que en aquel momento lo hicimos lo mejor que pudimos, pero que ahora, con la evolución, hemos aprendido y podemos pensar de otra manera. No podemos pensar de otra manera. O sea, si una persona tuvo una pareja y le fue mal, tiene que buscar qué buscaba en esa persona, qué tipo de relaciones busca que no funcionó, o ella, qué es lo que pedía a esa pareja y no funcionó. O sea, hay que ver el fondo de la cuestión, hay que encontrar la raíz, porque cuando llegamos al origen es el principio de la luz, el principio de la salida. Después hay que trabajarlo, hay que ejercitarlo y hay que practicarlo, porque se trata ahí. La sombra somos nosotros, o sea, la densidad, somos densidad. La materia es un cuerpo denso, un cuerpo que no deja pasar la luz. Y el ser humano es un cuerpo denso, es un cuerpo que necesita ser iluminado. Pero la luz tiene que llegar desde dentro, no desde fuera, siempre desde dentro. Entonces, este 2022 va a ser un año igual muy enérgico, va a ser un año muy donde van a salir noticias, donde se van a reconocer verdades, donde tenemos que seguir manteniendo la integridad y la paz interior. La paz interior no quiere decir que no actúes fuera, quiere decir que yo actúo siempre fuera, pero desde la calma, desde la responsabilidad y el compromiso. Es necesario tener un compromiso para el próximo año, sea de lo que sea, de la meta que quieras, y dirigirte, porque es un año muy poderoso, muy poderoso. Es un año de mucho movimiento energético. El tigre es un animal que representa el valor, representa la fuerza, pero el agua, porque este año es un número 5, es tierra, y es elemento tierra, y es el tigre de agua. El agua está relacionada directamente con las emociones. Es un año que pueden salir, pueden encontrarse parejas de vida, o sea, parejas almas gemelas. Es un año muy emocional, porque de alguna manera va a salir y mucha información que hay que digerir y encauzar. Es un año de seguir la movilización, pero también es
yo creo que ya a partir de marzo la cosa va a empezar a aflojar un poquito. Y para de cara de junio, julio, tendremos de cara de junio, julio, va a haber noticias, puede que salgan informes de algún escándalo, etcétera, y se va a suavizar todo. Además, las monedas, las criptomonedas, también puede surgir alguna moneda y sobre todo, es un año para mantenerse firme y estar convencidos y actuar en consecuencia de cada uno de sus principios y de su verdad. Mira, en la Biblia, después 2022 es un número 6 también, aquí en Occidente. En la Biblia está nombrado el número 6 199 veces. Además, el 6 se asocia con el día en que Dios creó el hombre, entonces se relaciona directamente con el hombre. También, si nos vamos a la cultura, a Atenas, a Grecia, el 6 era el número perfecto, porque la suma de sus divisiones es da 6, o sea, 1 más 2 más 3 igual a 6. Es un año muy, muy importante, que a partir de pasado el 2022, todo va ya a finales de año empezará las cosas a pasar a un segundo plano, yo creo, ya todo el tema. Qué bien, María Josefa. O sea, tú que eres canalizadora, ya has visto, ¿no?, que a partir de marzo más o menos ya vemos la luz al final del túnel, ya vamos saliendo. Por fin, por fin. Bueno, yo a partir de a partir de marzo creo que se va a suavizar, porque ahora estamos... Bueno, pues está bien. Sí. Oye, mejor eso que nada. Sí, no, eso está claro. No, es un año muy positivo, o sea, es muy positivo. Vamos Yo lo presiento, a lanzar... Yo lo presiento. Sí, es un año muy positivo, pero eso, o sea, hay que seguir dirigiéndose a pesar de la adversidad y de los obstáculos que puedas encontrar. Es un año que, o sea, muy creativo. O sea, mira, han surgido nuevas formas de trabajo. O sea, han sido años de mucha creatividad, muchísima, y no la estamos valorando. O sea, para mí es una revolución espiritual, pero a lo bestia. Es que esto estaba predicho incluso en el zodiaco de Dendera de Egipto. O sea, es que a pesar de todo, es maravilloso porque nos están zamarreando. O sea, nos están zamarreando. O sí, o sí. O sea, o despierta o te despertamos. Y si no quieres despertar, es perfecto porque tú lo eliges, pero es así. Entonces, es eso, son oportunidades. Primero, yo lo veo como una oportunidad existencial, es un cambio existencial para aquel que lo quiera experimentar. No sé, es un cambio, ya te digo que hace milenios que esto estaba, incluso los chamanes también, por ejemplo, en las rocas Hopi, etcétera, hay un dibujito en el que se define este tiempo. O sea, es un apocalipsis según la Biblia, pero apocalipsis no es muerte, es renacimiento, es como el ave fénix, es volver a nacer. O sea, nos estamos reinventando, esa es la palabra. O sea, es un caos, es una reorganización. Esto es un caos tremendo. De todas las maneras es un caos, pero el caos es el otro extremo del orden. O sea, tenemos que volver a ordenar nuestra vida. Pero nuestra vida y la vida afuera también se está reorganizando. De una manera u otra se está reorganizando. Esa es la verdad. Esa es aquello que está más allá de lo visible. O sea, son oportunidades. No, son cambio de época, la nueva era, la era de Acuario. Es una era para que el hombre se empodere, para que el hombre se vuelva a renacer, que renazca de sus cenizas tal cual el ave fénix. Es un momento
trascendental, que luego a nuestros hijos, ellos serán los que se encargarán de continuar esta labor que los padres hemos puesto la primera piedra. Es un momento muy difícil, pero igual de difícil son oportunidades increíbles de evolución, de trascendencia, de oportunidad de crear la vida que queremos y de realmente ser auténticos, porque no hemos sido auténticos, hemos sido el otro, hemos sido copia de la mayoría, copia del que destaca, copia del que es famoso, copia del que tenía dinero, copia de lo que te mandan. No, es el tiempo de renacer, pero renacer de verdad, renacer desde dentro. O sea, es el tiempo de iluminar mi oscuridad, de iluminar mi densidad, mis miedos, mis dudas, mis temores, mis enfados, mis egoísmos. Somos egoístas, pero el ego no nos puede controlar, el ego no nos puede dominar. O sea, hay que utilizar el ego, o sea, la sombra hay que utilizarla en mi beneficio. Si estamos en medio de un desierto y hay una palmera, estamos en verano, yo voy a utilizar la sombra para no achicharrarme, y si tengo que descansar, me iré a la sombra, o sea, a la sombra del árbol. O sea, la sombra hay que aprender a utilizarla, y no nos enseñaron a usar la sombra, a usar el miedo, a usar el enfado, incluso con nosotros. Hemos estado tanto tiempo enfadados con nosotros mismos porque no éramos capaces de decir lo que queríamos, porque nos sentíamos raros, porque no éramos igual que, porque no éramos mejor que, y hemos sido eso, hemos sido sombra. O sea, sombra es lo que hemos estado viviendo. Hemos estado viviendo en supervivencia solamente para mantener un cuerpo y tener una vida con unas comodidades, pero dentro estaba la sombra que te consumía y te decía, mira, pues el fulanito tiene más que tú, ay, pues fulanita es más inteligente que tú, no, pues mira, el vecino tiene más coche que tú. Hemos vivido en eso es la sombra, en vez de sentir que tener una salud equilibrada, basado en unas emociones que yo he aprendido a manejar. O sea, ¿cuándo la manejo? Cuando yo conozco mis debilidades, cuando yo conozco mi oscuridad, cuando yo conozco mi sombra, cuando yo conozco todo eso, puedo trabajar para cambiarla, para transformarla y darle la vuelta. Todo eso es la sombra. Toda esa sombra ahora ha sido zamarreada y sí o sí ha tenido que manifestarse de una manera u otra. Eso es ir más allá del miedo. Eso es iluminar la sombra, no detenerte, no dejar que otro te diga qué tienes que hacer y qué no tienes que hacer. Es no esperar que la casualidad es maravillosa y hay que trabajarla, pero hay que provocarla. Pero eso es una cosa, y otra cosa es vivirla, que vivamos esperando que la vida te traiga lo que quieras si tú no te diriges, si tú no trabajas en la dirección correcta, si tú no tienes el método correcto para llegar a tu resultado. Eso es iluminar la sombra. Iluminar la sombra en estos tiempos es más fácil, porque se ve. Entonces, estamos viendo la sombra. O sea, comemos con la sombra cada día, porque entonces, cuando yo la veo, la puedo trabajar, mientras que si la sombra está oculta, igual es más complicado o es más difícil trabajar la sombra. ¿Por qué? Porque está escondida, está oculta y es difícil verla si no tienes un testigo que está bastante libre de juicios, de críticas destructivas, de miedo. Iluminando
la luz, todo eso, poquito a poco, o sea, esto no es un trabajo de hoy para mañana, o sea, esto es un trabajo continuo y de por vida para siempre que, porque vivimos en un mundo dual, en un mundo de sombra, porque el cuerpo físico no deja pasar la luz. Todo esto provoca que nuestra luz es un trabajo constante, porque además elegimos vivir para venir a esta experiencia para eso, para iluminar, para tener experiencia y para conquistar, pero conquistarla, o sea, desde abajo, o sea, viviendo en un cuerpo material. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Aprender que la sombra está ahí siempre, pero también está siempre, siempre, siempre la luz. Y que la luz es el origen, es el origen de una vida plena aquí en esta realidad, de una vida calmada. O sea, el origen cuando trabajas la luz, o sea, cuando trabajas la sombra. La luz está para trabajar la sombra, para conquistar la sombra. Y la sombra es la oportunidad que tiene la luz o sea, la sombra, o sea, ver la sombra provoca que la luz la desenmascara, o sea, salga, sea visible y la superemos, o sea, si no la ves. Por eso, María Josefa, necesitamos a alguien que nos ayude precisamente a iluminar esa sombra, esa oscuridad. Y nosotros recomendamos realmente que os pongáis en contacto con María Josefa, porque ella está ayudando a mucha gente en todo el mundo precisamente a iluminar esa sombra, a encontrar luz en tiempos de oscuridad como los que estamos viviendo. Porque de nada sirve quejarse, hacerse la víctima, denunciar, sí, salir a la calle, manifestarse, eso está muy bien, hombre, hay que quejarse de las cosas. Pero, ¿qué hacemos? A partir de ahí, ¿qué hacemos? Solución, plan de acción, que es lo que nos propone María Josefa Lancho. Ya esta es formadora de consciencia, canalizadora, escritora y además creadora del método Shu-Ari. Podéis encontrar más información sobre ella en elohimluz.es, la página web que tenéis ahí apuntada. También la podéis seguir en su página de Facebook, que es facebook.com/la sabiduría del espíritu, y también podéis contactar directamente con ella en su teléfono particular, que es el que ves allí apuntado, el 654-793-726, 654-793-726, con el prefijo 34 delante si llamáis o escribís desde fuera de España. 0034 o más 34 y el 654-793-726. ¿Y por qué digo esto, que es momento de tomar acción? Yo lo digo porque aquí se ha metido mucha gente en el chat intentando hablar del monotema, que ya sabéis que cuando alguien se mete en el chat a hablar del monotema yo lo censuro directamente. ¿Y sabéis por qué? Porque estamos alimentando la sombra. Es decir, cuando intentamos hablar del monotema, ¿no?, sin encontrar ninguna solución, alimentamos la sombra. Y aquí en este programa queremos aportar luz, queremos aportar soluciones. Ya estamos hartos de tanta queja, tanta denuncia, ya está bien hacerse la víctima. Vamos a tomar las riendas de nuestra vida y para eso necesitamos a alguien también que nos acompañe, porque a veces por nosotros mismos, nosotros solos no podemos. ¿Por qué? Porque estamos metidos ahí, estamos en la vorágine, estamos metidos ahí en la sombra. Necesitamos a alguien que nos tienda una mano y que nos saque. Y esa persona sin duda es María Josefa Lancho. María Josefa, muchas gracias por estar en Alex Comunica. A ustedes. Y encantada, de nada. Felices fiestas y felices que nos fiestas. traigan muchas alegrías. Seguro que sí. Cuídate. Un beso. Igualmente.